Entonces, vamos a resolver un pequeño ejercicio. Este ejercicio tiene que ver con una plataforma. Esta plataforma está colocada sobre una base y las que serán de azul serán unas cuerdas que están sujetando esa base. El que está en rojo sería un resorte que está comprimido. La longitud original del resorte, supondríamos que sería, la longitud original sería igual a 1 metro. Y en ese resorte, en esa base, vamos a suponer que la masa de la base, es despreciable, es decir, que es muy pequeña. Y sobre esa base colocamos ¿qué será? Un tabique, ¿no? No sé qué les gustaría colocar sobre la base. Sus libros, ¿no? De ahorita con la pandemia, pues ya ni los queremos ver, ¿no? Pues colocamos los libros sobre la base. Y esta base, lo que vamos a hacer ahora es empujarla un poco más, 1 metro todavía, digo 1 metro, 10 centímetros todavía hacia abajo. Lo que estaría en verde, supondría que sería la distancia que ahora la estamos comprimiendo, es decir, que ahora tendríamos 0.3 metros de distancia. ¿Eso se entiende? Sí. Ok, el planteamiento del problema es importante que lo entiendan, sobre todo para entender cómo voy a aplicar los cálculos. ¿Sale? Entonces, si yo tengo mi base así, cuando yo deje de apretar esto, esta base, lo que va a pasar con el tabique va a ser que va a salir, por principio, el tabique va, la plataforma va a salir disparada. Y al salir disparada, obviamente el resorte va a salir disparada por la fuerza que está aplicando el resorte, la fuerza de compresión. Y entonces va a llegar nuevamente hasta estos 4.4 metros. Y como está sujeta por las cuerdas que están en azul, se mantendrá hasta ahí. Y con ese impulso, esa fuerza, el tabique, digo, el libro va a salir a una altura h, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que definir sería cuál es esta altura h. ¿Sí? Ok, ¿se entiende el planteamiento? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, tenemos eso. Necesitaremos datos como, por ejemplo, la masa del libro. Vamos a suponer que la masa del libro es un libro choncho, es uno de cálculo. Entonces, suponer que la masa del libro serían de 2 kilogramos. ¿Sí? Y la constante del resorte serían 200 newton sobre metro. ¿Va? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tener que calcular el trabajo. Para poder determinar esa distancia, lo que tenemos que calcular es el trabajo realizado por, por resorte a la hora de ser comprimido. ¿Sale? Entonces, para esto de la hora que fue comprimido, entonces tenemos que determinar ciertas distancias. Y las distancias quedarán obviamente de la siguiente forma, ¿no? La primera distancia que tendríamos sería la longitud original del resorte, que es la que ya vimos, que es donde estaría, digamos que el resorte no tendría ninguna fuerza aplicada. Después de eso bajamos
bajamos el resorte y luego de ahí lo bajamos todavía 1 metro más, es decir que la longitud 1 o S1 sería igual a, vamos a ponerlo como X, ¿no? Entonces, S1 o o X1, como quieran verlo, serían 0.6 más 0.1. Es decir que S1 será igual a 0.7 metros. ¿Sí? Que sería obviamente la distancia que yo tengo desde acá hasta acá. Tengan en cuenta que de aquí a aquí serían 0.6. Y entonces el metro más que lo bajamos, la suma de los dos nos daría los 0.7 metros. ¿Ok? Y esa sería la primera distancia que yo tengo. Ahora la segunda distancia sería igual a 0.6 metros. ¿Por qué? Porque obviamente para esa segunda distancia el resorte volvía a regresar a la posición donde estaba sujeto con las cuerdas. Entonces esta sería S2 y de aquí a acá sería S1. ¿Se entiende? Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, para nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos el libro así, y ese libro va a estar sujeto a una fuerza por cuestiones de la masa y a otra fuerza que tiene que ver con la fuerza del resorte. Entonces, el peso y la fuerza del resorte, si el libro se mantiene en una posición de equilibrio, tienen que ser iguales a cero. Si alguna de las dos es mayor, obviamente el libro se va a tener que desplazar hacia alguna posición, ¿no? Y entonces esto nos va a ayudar a definir algunas características. ¿Cuáles características? Bueno, para poder calcular esto con respecto al trabajo, el trabajo que se realiza por el resorte para poder impulsar el libro, de lo que ustedes ya investigaron en trabajo de investigación que les dejé, a lo mejor encontraron algo así, que dice que el trabajo sería la sumatoria del trabajo 1 más la sumatoria del trabajo, esta sería la sumatoria de energía cinética más la sumatoria del trabajo de 1 a 2 es igual a la sumatoria de la energía cinética en el punto 2. ¿Se entiende? Teniendo en cuenta que la energía cinética es igual a ¿qué? ¿Se ubican? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y el trabajo normalmente lo definimos como fuerza por distancia. En este caso, la fuerza del resorte o el trabajo del resorte estaría dado de la siguiente manera. Si yo tengo un diferencial de trabajo yo tendría que tener una fuerza aplicada por un diferencial de distancia. Esta fuerza sería lo mismo que tener el diferencial de trabajo es igual a, si recuerdan por ley de Hooke, fuerza de resorte es igual a menos K por X, o en este caso S. Entonces, yo tendría la integral de menos K por S por el diferencial de S. Y entonces, al realizar esta integral,
si yo tengo desde S1 hasta S2, la integral, me quedaría que el trabajo de 1 a 2 sería menos K por S cuadrada, evaluada desde S1 hasta S2. Y esto sería un medio, perdón, aquí me falta un medio, ¿verdad? Un medio de, menos un medio de K por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado. Cuadrado menos S al cuadrado. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando está aquí en el reposo el libro, cuando está en el reposo en el punto inicial, en el 1, y cuando está ya en la parte superior, cuando yo llego a la distancia máxima, hasta arriba, en el punto 2, la velocidad ahí, la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2 será igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué será igual a 0 esas velocidades? Porque en el inicio el libro está en un estado de reposo, se mantiene en equilibrio, no se está moviendo. Y después de que se suelta la base y el resorte se mueve y desplaza el libro y lo impulsa, el resorte va a empezar a subir. Y va a subir hasta llegar a un punto, al punto máximo, donde después de haber subido hasta ese punto máximo, la energía potencial es la máxima y empieza a regresar otra vez. Es decir, que si la energía potencial es la máxima, es lo más que pudo haber subido, eh, la energía cinética es cero. ¿Por qué? Pues porque la velocidad es cero. ¿Sí? Entonces, teniendo esta ecuación de las energías y energía cinética y el trabajo realizado, entonces yo puedo poner que la energía cinética en el punto 1, es decir, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, esto más menos K medios por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado. Esto es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Ok. Esta ecuación de aquí sería esta de aquí. La acabo de transcribir, pero ahora ya con las variables correspondientes. ¿Se entienden? Sí. Y entonces, nosotros lo que veremos aquí, que entonces, si la velocidad es 1 es 0 y la velocidad 2 es 0, entonces esta ecuación va a quedar de la siguiente manera. 0 más bien menos 0 menos K medios por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado es igual a 0. ¿Eso será correcto? ¿Será todo lo que tendríamos que tener? Sí, sí me va a quedar una... Sería pasar el 0 al otro lado para que nada más quede igualada a 0, ¿no? Sí, pero es a lo que voy. Si yo dejo esto así como está, tengan en cuenta que esto de aquí me va a ocasionar que un valor X va a ser igual a 0 y eso es incorrecto, eso no se puede. Entonces aquí me hace falta una parte de trabajo, ¿sale? Entonces, ¿qué parte de trabajo me hace falta? Bueno, por eso teníamos este diagrama diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque hay una parte de trabajo que no consideramos. ¿Cuál? La de la masa del libro. Directamente el libro, el peso del libro. Es decir, que aquí nosotros tenemos que tener el trabajo del resorte. Déjenme escribo esto otra vez y ahorita de todo lo volvemos a poner, ¿no? Dijimos que velocidad 2, que esto es igual a 0. Y entonces tendríamos que tener la energía cinética 1
más el trabajo realizado por el resorte, más el trabajo realizado por la masa o el peso del libro, y esto sí va a ser igual a la energía cinética 2. Sin este de aquí, no llegaríamos a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo vimos ahorita, antes de que yo borrara lo que ya tenemos escrito, lo que voy a tener va a ser un valor que va a ser igual a 0 y eso obviamente no es correcto. O no me va a dar nada que me dé un resultado correcto. Entonces, ahora sí, transcribiendo, va a ser que 1/2 de la masa por la velocidad de 1 al cuadrado, más menos k medios por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado. Esto más menos el peso por la distancia en Y va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Y repito lo mismo que había dicho ahorita, aquí esto es 0, esto es 0, por lo tanto esta parte se elimina y esta se elimina. Entonces me quedaría que menos k medios por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado, menos el trabajo del peso. El trabajo del peso sería, tengan en cuenta que el trabajo está definido como fuerza por distancia. Esto quiere decir que el trabajo del peso debería ser la fuerza. ¿Y cuál fuerza tiene el peso? Masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Esto es el peso por la distancia. ¿Cuál distancia? H, que es la que queremos conocer. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Antes de que siga. No, ¿No? Bueno. No, profe. Ok. Daniel Miranda, ahorita que te acabas de conectar, te recapitulo rápido todo. Estamos haciendo un ejercicio en el cual tenemos un resorte. Ese resorte está sujeto a una base. La base está sujeta con supongamos unas cuerdas que están en azul. Esa base, la longitud original del resorte es de 1 metro. Nosotros la bajamos 0.6 metros. Y es decir que la distancia que tengo desde el piso hasta la base es de 0.4 metros. Y yo le pongo un libro encima de la base y esa base la recorro hacia abajo para imprimirle una fuerza extra a la base. Y esa fuerza extra que tengo ya en la base me va a permitir que cuando yo la suelte, impulse el libro hacia arriba hasta una distancia h. Y lo que yo quiero calcular es la distancia h que llegaría el libro con ese impulso por efecto del trabajo realizado con respecto al libro, por efecto de la fuerza de gravedad del libro y por efecto de la fuerza del resorte. ¿Ok? Entonces, bueno, lo bueno es que estoy grabando esto y yo creo que para los que entren después, van a poder verlo más al rato. Y entonces, ya que tengo eso, aquí me faltaría tener masa por aceleración. Aquí serían masa por aceleración por h. Y esto ahora sí es igual a 0. Donde h es mi incógnita. ¿Sí? Porque es la altura que yo quiero determinar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ahora sí resuelvo el problema. Vamos a pasar esto del otro lado y me quedaría como que mg, ¿cuál es m? Son 2 kilogramos. 2 kilogramos de libro por 9.81 metros sobre segundo cuadrado
por H. Esto es igual a menos K. ¿Cuánto vale K? Dijimos que eran 200. 200 newton sobre metro. Y esto entre 2. Y de aquí tendremos que multiplicarlo por S2. Dijimos que S2 es 0.6. 0.6 al cuadrado menos 0.7 al cuadrado. ¿Por qué 0.6 es 2? Porque se supone que el punto inicial sería, nosotros comprimimos 0.6 metros la placa y luego le aplicamos una compresión más de 0.1 metros y entonces esa compresión SS1 serían 0.7 metros y entonces la distancia 2 sería, después de que lo soltamos, se vuelve a recuperar a su posición de equilibrio o de equilibrio inicial que tenemos en la placa, sujeto por las cuerdas, y entonces esa distancia 2, ese 2 serían los 0.6 metros. ¿Se entiende? Sí, no, ni idea. Sí, Sí, profe. sí, ¿Sí? entiende. Bien, pues, entonces, ¿cuál sería esta multiplicación? Son 2 por 9.61, 19.62. Sí, 19.62. Ok, estos serían newtons y esto multiplicado por h. Y esto es igual a, ok, este negativo de aquí no va. Lo siento, aquí un pequeño error. Porque tengan en cuenta que aquí tengo este negativo y al pasar del otro lado va a pasar sumando. Ah, no, sí. Sí, porque ya le quité aquí el, si tengo aquí negativo, ese sí me debe tener que dar negativo. No, perdón, lo siento. Lo estaba yo regando. Entonces aquí serán menos 100 newton sobre metro. Y eso por 0.06 al cuadrado menos 0.07 al cuadrado. Les va a dar menos 0.13 metros cuadrados. ¿Es correcto? Sí, menos 0.13. Sí, 0.3. Perfecto, menos 0.13. Entonces, como son metros cuadrados, sobre metro me va a quedar newton metro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y entonces, al quedar newton metro, yo lo que hago es que el valor de h va a ser igual a menos por menos de aquí, menos de acá, me va a dar positivo, y luego 100%, 100 por punto 13 me va a dar 13, 13 newton metro. Esto sobre 19.62 newton. ¿Sale? Y entonces el valor de h serían, 0.66. ok, um, 0.66. Ajá. ¿Qué falta aquí? Sí, Ok, algo falta aquí. Déjenme ver. Ah, ok, sí es cierto. H. El valor de H sería ¿cuál? Ok, el valor de H también está sujeto a esta situación de 0.3 metros. 0.3 metros. ¿Sí, no? Sí. Porque ahí tendríamos una diferencia de distancias. ¿Sí? Porque realmente la distancia que recorre H sería desde los 0.3 metros hasta acá, que sería la distancia que recorrió realmente este,
el trabajo que realmente realizó el libro al desplazarse después de haber soltado por el resorte. Entonces, aquí, en esta parte de acá, nos hace falta que, Sería multiplicar la 19.62 por 0.3, ¿no? ajá, Y ya eso dividirlo entre lo que nos dio del otro lado. 19 punto, ok, vamos a ponerlo acá. Entonces, esto quedaría como 19.62 por h menos 3, menos 0.3, Ujú, 0.3, ¿no? 0.3. Y eso sería igual a menos 100 newton sobre metro por menos 0.13 metros cuadrados, ¿no? Y entonces aquí quedaría Sí. como que, Sería 5.8688, perdón. uy, ok. Entonces aquí serían 19.62h menos, ¿cuánto? 5.886. Ajá. Y esto es igual a, ¿cuánto fue el cálculo de todo esto? A ver. 13. Entre, 13. Sí, 13. 13, ¿no? 13 newton metro. Sí, 13. Sí, Sí. Y entonces finalmente ahora sí H será igual a 13 más 5.886. Estos serían newton metro sobre 19.62 newton. Entonces newton con newton se va y nos quedaría ahora sí el valor de Metros 0.96. 0.96, Ajá. 25, ¿no? Metros. Algo así. Ajá, 96.25 metros. 5 metros. ¿Sí? Sí. Entonces, esa sería la distancia que recorrió el libro Ok. desde aquí hasta acá, o sea que desde los puntos 3 hasta arriba serán los 0.96 metros, es decir, que si yo le sumo eso más los 0.3, entonces la distancia total recorrida desde el piso serían 0.3 más 0.9625 metros. Eso sería igual a Es 1.2625. 1.2625. Sí. Ok. Entonces, esa era la distancia total que recorrió. Ahora, una cosa que también podemos checar para observar si no hay ningún problema con eso es lo siguiente. En este punto, cuando el resorte está sujeto por las cuerdas y se comprimió solamente 0.6 metros, ¿esta base soporta el libro? ¿Sería correcto? Se supone que sí, por los cálculos que nos dio, tendrá que soportarlo sin problemas, ¿no? Ujú. ¿Cuánto es la fuerza? ¿Cuánto es la diferencia de fuerzas? Entonces, si el libro está bajando, el peso del libro serían, ¿cuánto dijimos? ¿Cuánto es el peso del libro? Aquí Era están los de kilogramos por 2 los kilogramos. 2 kilogramos por los 9.81. Nos dan los 19.62, ¿no? Sí, Aquí serían 19.62. 19.62. Y la fuerza del resorte en ese punto, tengan en cuenta que serían menos K
por S, es decir, que yo tendría menos, ¿cuánto es? Menos 200. Sí, menos 200. Menos 200 newton sobre metro. Eso multiplicado por 0.6 metros. Y esto es igual A menos 120. a menos 120. Es decir, que Fs es igual a menos 120 newton. Y acá solamente newton, ¿no? Entonces, la relación entre la fuerza del resorte sobre el peso del libro es igual a ¿cuánto? Serían 120 entre los 19.62 newton. Son menos 6.11. ¿Cuánto? No. Menos Y 6.11. Ok, tengan en sería, cuenta que el menos de la fuerza se del va. resorte es porque va en sentido contrario de la fuerza va en sentido contrario del desplazamiento. ¿Sí? Ok. Entonces, como una relación entre los dos, ¿les da cuánto? 6.11. Ok, 6.11. Es decir que el resorte está aplicando 6.11 veces más fuerza que el peso del libro. ¿Sí? No, ya. Sí. Entonces, esa es la fuerza inicial con la que empieza el resorte. Ajá. Bueno, cuando está Ujú. sosteniendo el libro, si calculamos lo mismo, cuando el resorte ya está más abajo, que serían la fuerza del resorte cuando ya está en 0.7 metros, serían menos KS, que sería igual a menos 200 newton metro por 0.7. ¿Cuánto les da? Menos 140. ¿140? Ajá, menos 140. Ok, menos 140. Entonces la otra relación serían, ups, 140 sobre 19.62 y eso sería 7.3. 7.13. 7.13. O sea que el resorte empieza con 7.13 veces más fuerza que el peso del libro y termina con un impulso de Sí. 6.11 veces más fuerza. ¿Entiende? Sí. Sí. Ok, ¿dudas hasta ahorita? No, No. ¿No? no, Ok. Ahorita les voy a explicar otro ejercicio más. Estoy a 3 minutos sí. de que se acabe este espacio. Voy a detener ahorita hasta aquí para que en lo que se guarda el video, eh, a- ya me meto a la siguiente sesión y ahí nos vemos para que les explique el otro. ¿Les Entonces parece? nos pasamos a la otra sesión que nos envió. Sí, sí, y ahorita Ok, que ya termine de guardarse, ya me paso para el otro. ¿Sale? vale. Vale, profe. Entonces, Gracias. permítanme un Gracias. segundo. Ok. ¿Sale?